Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Simplemente quiero dar la bienvenida a lo que es el inicio del ciclo de videoconferencias 75 aniversario de la Universidad de Colima. Celebremos la historia valorando lo alcanzado. Agradecer de forma muy especial a todos nuestros colegas universitarios, profesionales y expertos que nos apoyaron con su participación en los diferentes temas de este ciclo, y bueno, especialmente a quienes nos acompañan hoy en la mesa redonda de esta primera conferencia. De igual forma, quiero agradecer la presencia de todos los asistentes aquí en la sala y también a quienes nos acompañan vía remota desde nuestras sedes en Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo. Y bueno, recordarles que hoy inicia el ciclo, pero cada miércoles, a partir de hoy y hasta el 10 de junio, habrá una conferencia a las 12 horas, donde se reunirá un grupo de expertos que nos hablará de diferentes temáticas que han marcado lo que es la historia de nuestra institución. Estamos seguros que este ciclo será un espacio para el intercambio de conocimientos, reflexiones, anécdotas que nos permitan valorar los logros que hasta el día de hoy tiene nuestra institución. Bueno, sin más preámbulo, cedo el uso del micrófono a nuestros panelistas el día de hoy para iniciar con esta videoconferencia. Gracias. Gracias, maestra Sandra. Muy buen día, bienvenidos nuevamente a todos quienes participamos en este ciclo de videoconferencia y que nos encontramos en los diferentes campus, Manzanillo, Tecomán, Coquimatlán y Colima, a través de la red de videoconferencia de la universidad. En el marco de este 75 aniversario de la Universidad de Colima, hemos preparado esta primera actividad que inicia el día de hoy, 6 de mayo, titulada Pilares de la Universidad. El propósito, pues, es conocer, enterarnos cuáles fueron aquellos principales acontecimientos que dieron fe, de alguna manera, y que originaron, que propiciaron el surgimiento de la Universidad de Colima. Para este tema tan interesante, que es un tema raíz de la Universidad de Colima, tenemos como invitados a 3 historiadores muy reconocidos en el estado de Colima y que su trayectoria pues trasciende las fronteras de este estado. Me voy a permitir leerlo, su trayectoria es extensa, tratamos de recuperar muchos puntos que consideramos nos van a dar apoyo en esta sesión. Nos acompaña la maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda. Ella es licenciada en Educación Media Superior con especialidad en Física, Química y es originaria de Saltillo, Coahuila. Ella fue la primera mujer en recibir la maestría en Historia Regional, la primera persona, mujer y hombre, la primera persona en adquirir la maestría en Historia Regional en la Universidad de Colima. Ha ejercido la docencia en los niveles medio superior, superior y posgrado, tanto en la Universidad de Colima como en distintas instituciones educativas. Es integrante de diferentes sociedades, de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, actualmente ella es su presidenta, también de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, de la Asociación Colimense de Universitarias y la Sociedad Mexicana de Historia de Educación. Bienvenida, maestra Mirtea. También nos acompaña el maestro licenciado Noé Guerra Pimentel. Él es docente en arte por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tiene licenciatura en Comunicación Institucional y Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene distintos diplomados en Periodismo por la Universidad de Colima, en Administración por el Instituto Nacional de Administración Pública y la misma Universidad de Colima, y en Gobernabilidad y Políticas Públicas por la Universidad de Colima y el Instituto Nacional de Administración Pública. Desde el año 2006 es director de Servicios Documentarios del Congreso del Estado. Es un espacio donde él funge como un asesor legislativo. Bienvenido, maestro Noé. Mucho gusto tenerlo aquí también. Maestro licenciado Rogelio Efraín Pizano Sandoval, originario de Colima,
licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha realizado diferentes diplomados y se ha desempeñado en diferentes cargos, tanto en la administración pública, federal como en la estatal. Actualmente es director del Archivo Histórico y la Hemeroteca de la Universidad de Colima y es miembro de la Sociedad de Estudios Históricos de la Asociación de Cronistas y Pueblos de Colima y secretario técnico y vocal del Seminario de Cultura Mexicana con la corresponsabilidad en Colima. Maestro, bienvenido. Y bienvenidos nuevamente a todos, estudiantes, directivos y público general que nos acompañan en los diferentes campus de la Universidad de Colima. Para lograr nuestro propósito de esta sesión, la hemos estructurado de la siguiente manera. Vamos a plantear una serie de preguntas que vamos a turnar a cada uno de nuestros expertos y peritos en historia y ellos tendrán 10 minutos para tratar, si no de agotar el tema, de ampliar y de colocarnos muchas imágenes que nos dejen una razón de por qué muchos jóvenes como nosotros ahora estamos en la universidad, que se logró a través de mucho trabajo, de muchas personas, muchas coyunturas, de mucha historia. Enseguida tendremos 10 minutos para una sesión de preguntas y respuestas que esperamos recibir por parte de todos ustedes en los diferentes campus. Pero también me comentan los maestros historiadores que sería interesante escuchar, además de sus preguntas, una opinión. Pero una opinión a manera de reto que no rebase 5 palabras. Nos den su opinión de todo lo que escuchen acá en no más de 5 palabras. Y al final tendríamos una sesión de conclusiones donde nuevamente cada uno de los historiadores en un tiempo de 2 minutos y medio nos darían un mensaje para concluir. Gracias a todos. Maestros, en los diferentes documentos de la historia encontramos citas de Aristóteles y otros tantos ilustres y filósofos, pero en particular Aristóteles por ahí, al menos los documentos nos dicen que nos regaló una cita. Dice así: la historia cuenta lo que sucedió, la poesía lo que debía pasar. Les invito a que en esta primera ronda hablemos de historia, que hablemos de historia y al final, en las conclusiones, hagamos un poco de esa poesía. Puede ser esa poesía, sí, de lo que debía suceder, pero también de lo que puede pasar. Maestro Noé Guerra Pimentel, hay 3 preguntas y 10 minutos para abordar el tema. Antes, vamos a revisar un video por el 75 aniversario.
Un recuento en imágenes de nuestra Universidad de Colima desde sus inicios. Gracias. Y continuamos con esta parte del desarrollo de la mesa redonda, iniciando con el maestro Noé Guerra Pimentel. Y hay 3 preguntas eje para abordar la temática. Una de ellas es, ¿cuáles eran las características de la educación en Colima antes de la Universidad de Colima? 2, ¿cómo era el perfil de la sociedad colimense cuando surge la Universidad de Colima? Y 3, ¿cuál fue el momento histórico? El momento histórico que influye en la educación de Colima. Adelante, maestro Guerra. Muy buenas tardes, gracias a todos y todas por su atención y por la invitación, por supuesto, a la maestra Sandra Mata Rodríguez. Es la tercera ocasión que participo en estas videoconferencias, ya soy cliente, y me da mucho gusto porque de alguna manera eso quiere decir que hemos podido aportar algo. En esta ocasión la mecánica es diferente. Venía de alguna manera con la idea preconcebida de las anteriores ocasiones. Me voy por las respuestas. ¿Cuál era la situación de Colima en materia educativa? No era diferente a la del contexto nacional. Aquí nos encontramos con que después de la revolución, en los años 20, 30, Colima, como nuestro país, tenía una alta población rural. Es decir, prácticamente la economía se sustentaba en el ámbito rural. Teníamos todavía un proceso primitivo de economía que se vino a fortalecer posteriormente ya con la Segunda Guerra Mundial y con la participación de capitales extranjeros. Pero ¿qué pasaba con la educación en Colima? Tenemos un dato de 1930 donde el Cabildo maneja una excitativa a la población para que los padres de familia obliguen a sus hijos a ir a la escuela. Eso nos habla pues de las condiciones de precariedad y de conciencia para formarse. El padre de familia era la máxima autoridad, lo presento de alguna manera en mis fichas. Él era el primero que se sentaba a comer. Bueno, hasta que se sentaba él a la mesa, se podía arrimar la familia, el resto, los hijos. Él era el primero en levantarse y luego se levantaban los hijos. Después de esa autoridad, después de su palabra, no había más. Era de alguna manera una combinación en cuanto a la educación en la que aún imperaba la condición que la educación religiosa había implementado de manera verticalísima durante prácticamente 400 años, después de la conquista. Y bueno, había hábitos, formas que ahora nos resultan extraordinarios. Por ejemplo, las familias eran de 8 miembros, los hijos en promedio, algunas familias hasta 15.
otros 7. Todavía nos tocó conocer familias con esa cantidad de población doméstica. Los hombres en esta época podían estudiar nada más la primaria, si podían y había las condiciones, estudiaban la secundaria, pero generalmente era hasta la primaria, que terminaban entre los 15 y 16 años y se incorporaban a la economía familiar, para ayudarle al padre, para hacer otras labores, para autoemplearse también. Las mujeres, lamentablemente, difícilmente terminaban la primaria. En cuanto estaban añejitas, decían las abuelas, pues ya tenían que disponerse a encontrar pareja, un buen partido y casarse. Casarse a los 25 años en aquella época era ya estar quedado, y más las mujeres. Las mujeres eran cotorras, quedadas, se quedaban a vestir santos, y bueno, en esta condición la sociedad de Colima no podía aspirar a mucho, a ser diferente a como era a nivel nacional. Pero de alguna manera las condiciones sociales eran más favorables, y hablamos aquí de la parte norte del país, que eran formas más radicales de convivencia familiar, menos acceso a la educación, igual que el sureste, donde aún en este momento acusamos rezagos importantes en materia educativa. Entonces, de alguna manera Rubén Vizcarra, asociado con el coronel Pedro Torres Ortiz, visionó la necesidad de una escuela que pudiera partir de un principio, y ese principio era primeramente acercar a los jóvenes, después de varios intentos que hubo desde el siglo antepasado, para hacer una escuela superior, que fracasaron por diferentes motivos, y nos encontramos en 1930, 1940, con una condición favorable a nivel nacional, en el que llega a la presidencia Lázaro Cárdenas en 1934. Él es el primero que ocupa un sexenio, pues creo que por ahí en una de las fichas hay un error del video que presentaron, porque hablan de 1934 a 1943, lo que nos habla de 9 años, y no ha habido más que sexenios. Antes eran cuatrienios presidenciales. Y bueno, en ese periodo Lázaro Cárdenas, retomando lo que de bueno había dejado en este sentido Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, los interinos que hubo, como Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y otro más que en este momento se me escapa, de alguna manera fortalece la imagen nacionalista como un motivo de unidad nacional. Y esto se hace a través del arte. Encontramos en este momento los grandes exponentes del arte en la danza, en el teatro, en la música, en las artes plásticas, los grandes murales, las grandes piezas musicales. El cine mexicano también fortalece esta imagen que finalmente va fortaleciendo esta identidad que de alguna manera, quieras o no, ha permeado. Y en este momento, aún en este momento, en partes de Sudamérica, en algunos países, todavía imaginan a los mexicanos a caballo y vestidos de charro, como Jorge Negrete y Pedro Infante. Incluso, allá presumen que no han muerto. Toda esta parafernalia, que es sumada a la música, a la danza, como ya lo decía, con José Limón, Josefina Lavalle, Rosa Reina, y todos estos grandes exponentes logran hacer trascender a México, con Guillermina Bravo, con esta imagen folclórica, que es una imagen, lo debemos reconocer, artificial. ¿Por qué? Bueno, porque nos vemos, ninguno viste de charro, ni de china poblana, salvo en las fiestas. Entonces era también el rescate de estos elementos identitatarios que pudieran presentarse y darnos un sentido de identidad y de unidad a los mexicanos. En ese contexto nace la Universidad de Colima. ¿La otra pregunta cuál era? Me perdí. La tercera pregunta es acerca del momento histórico que influyó en la educación de Colima. Hablamos ahorita de Lázaro Cárdenas en los 30, el periodo, ¿no? Pero sí, importante la cuestión del perfil de la sociedad colimense cuando surge la universidad. Bueno, Colima, como el contexto nacional, tiene grandes rezagos en salubridad,
obviamente en educación, grandes rezagos económicos, que ya en los 40 empiezan de alguna manera a solventarse en razón de la entrada de capitales extranjeros. Y aquí nos queremos referir a la expropiación petrolera que ya se había llevado en 1938 y que de alguna manera había derivado en la aportación de materia prima a los Estados Unidos. Se da la Segunda Guerra Mundial y esto favorece mucho no solamente a Colima sino al país. Empieza la industrialización, empiezan las grandes manufactureras que no se dan aquí, pero que de alguna manera tiene repercusiones favorables en Colima, porque se da en Jalisco, de alguna manera en Michoacán y en otras partes periféricas a esta zona occidente. De tal forma que Colima se ve favorecido. Encontramos la primera ubicación de la universidad allá al sur, en una casona que era propiedad en ese momento de un exgobernador, Salvador Saucedo. Había sido construida por unos extranjeros como casa de campo, una finca de campo, y bueno, queda abandonada después de que la universidad la ocupa, y en esta primera camada, en esta primera generación, encontramos que hubo una inscripción de 884 alumnos, la mayoría en secundaria y normal. El resto eran carreras técnicas, carreras cortas le llamaban. Con esa población nace la universidad y, como lo decía hace rato, nace por el principio. Había que ir generando la materia prima que debía atender la demanda en mano de obra. Gracias, maestro Noé Guerra Pimentel. Esas fueron algunas de sus características de la educación en Colima, antes de la Universidad de Colima. También el perfil de la sociedad y el momento histórico que influyó mucho, ¿no?, en el surgimiento de la Universidad de Colima. Hay otras preguntas. Gracias, maestro Pimentel. Maestro Pisano, sucesos, hechos acerca del antes y después de la autonomía de la Universidad de Colima. Con mucho gusto doy puntual respuesta a esta honrosa invitación que me formulan la doctora Galeana, la maestra Sandra Mata, y es un privilegio para un servidor estar en esta mesa con dos estimados y muy queridos compañeros de la Sociedad de Estudios Históricos. Agradecerte a ti tu conducción, tu moderación, y decirte que continúo un poquito con lo expresado por mi compañero Noé Guerra, y decirte que precisamente los antecedentes son de cuando los jóvenes de Colima no tenían la alternativa alguna de estudio, como se decía en latín, in illo tempore. Los gobiernos posteriores a la revolución habían realizado esfuerzos denodados por lograr algunas opciones para ellos, como la instauración de la Escuela Normal Mixta, fundada el 28 de marzo de 1916, y 2 años más tarde el doctor Miguel Galindo prohijó la Escuela Preparatoria Libre. Así sucedió también durante la administración gubernamental del licenciado Francisco Solórzano Béjar, en el que hubo un reglamento para la Escuela de Jurisprudencia que fue expedida el 10 de octubre y publicada el 21 de noviembre de 1925 en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Sin embargo, fue público y notorio que dicha escuela nunca funcionó adecuadamente, no obstante lo cual fueron expedidos algunos títulos que la población denominó títulos colorados, de licenciados en Derecho, expedidos por el propio gobierno del Estado. En 1926 surgió, a instancias de un grupo de particulares, la Escuela Dental de Colima, creada por acuerdo del gobierno del Estado el 23 de marzo de ese mismo año, hasta que fue clausurada por decreto del Honorable Congreso del Estado el 20 de octubre de 1932, de la que egresaron un gran número de cirujanos dentistas que trabajaron exitosamente por espacio de varios lustros en nuestra entidad y en otros lugares del país, y la cual fue dirigida por un que no era dentista, sino que era técnico dental, y fue de los últimos títulos expedidos por esta escuela en favor de don Adriano Márquez Sarmiento. Yo quiero aquí dejar
perfectamente clara la fecha, porque recientemente el exrector y exgobernador Fernando Moreno Peña fue a darnos una plática al archivo histórico, y él hablaba que esta escuela dental era un antecedente de la Escuela Popular, de la Universidad Popular de Colima, lo cual era una equivocación de tiempos y de forma. Entonces, yo creo que es muy importante señalar fechas precisas. La historia lo registra, y para nosotros que gustamos de ella, yo creo que es muy importante este dato. Finalmente, y con gran visión, el gobernador, el coronel Pedro Torres Ortiz, encargó al teniente coronel y profesor Rubén Vizcarra Campos, quien era director de Educación Pública del Estado, el proyecto para crear una escuela técnica, técnico-politécnica le llamaban, que no se logró por los altos costos que representaba para el propio gobierno estatal. Pero sin embargo, con mucho entusiasmo, sin desmoralizarse, el profesor Rubén Vizcarra, junto con el ingeniero Trinidad Gudiño Díaz y el profesor Manuel Velasco Murguía, implementaron el importante proyecto que todos conocemos, que fue el de fundar la Universidad Popular. Ese es pues el antecedente de nuestra actual universidad. Sin ciertas peripecias y con grandes obstáculos, fue finalmente inaugurada el 16 de septiembre de 1940 y empezó a florecer esta universidad en el antiguo edificio en donde actualmente es el Archivo Histórico y Hemeroteca, que me honro en dirigir. Es un hermoso edificio del que ya Noé hablaba, que fue construido ex profeso entre la segunda y tercera década del siglo pasado por la familia de Flor, Flower, y que luego se acortó y se denominó Flor, que estaba casada, creo, con el cónsul alemán en Colima. A su vez, le vende la finca al gobernador Salvador Saucedo, es su vivienda particular, y finalmente él decide venderla al gobierno del estado con facilidades, y ausente él de la capital del estado, da un poder a su hermano, y es quien firma a nombre de él la escritura correspondiente. Quiero decirles además que esta naciente universidad, como lo comentaba también ya Noé, fue constituida esencialmente por escuela secundaria, por la escuela normal, por la escuela normal de educadoras, y bueno, se constituyeron además una escuela química y de farmacia, que inició con pocos alumnos, 28 apenas, la de enfermería y obstetricia, la de economía doméstica, en la que había un gran número de mujeres, y que inicialmente se llamó Centro Cultural Femenil, con casi 500 alumnas, y que quedó bajo la dirección de la señora Juana R. de Vázquez, y al ausentarse esta fue sustituida por la profesora Emma Pisa Miranda, que era la esposa del maestro Manuel Velasco Murguía. Por último, se fundaron las escuelas de apicultura y sericultura, que fueron encargados bajo la dirección a cargo del profesor J. Guadalupe Sánchez Michel, al que le llamaban el teacher, que él era originario de Tecomán, de gratos recuerdos, era maestro de inglés y que formó muchas generaciones en el Valle. Después de esos planteles, tomó bajo su directriz también la Escuela Regeneración y una de policía que existía en ese tiempo, que yo creo que es muy importante señalarlo, porque actualmente, aunque se da capacitación a la gendarmería, no había ese antecedente de que tenía su propia escuela. Mediante designación de personal capacitado, estuvo además integrado con 4 centros de educación popular para adultos con horarios nocturnos, que fueron los planteles Miguel Hidalgo, con 175 alumnos, Gregorio Torres Quintero con 268, Benito Juárez con 177 e Ignacio Manuel Altamirano con 87. Todo esto lo registra de manera muy puntual el maestro Manuel Velasco Murguía, que fue durante muchos años secretario particular de Rectoría y el cronista oficial de nuestra propia universidad. Quiero comentar que además que el primer rector fue designado el profesor José C. Benítez Espinosa, que era un maestro ameritado, de origen muy humilde, pero con una gran formación humanista,
quien en los últimos 3 años se había desempeñado exitosamente como jefe de misiones culturales de la SEP y que posteriormente sustituyó en la Dirección de Educación Pública a quien fue el alma de la creación de la Universidad Popular. O sea, el coronel Vizcarra, el profesor y coronel Vizcarra. Hace más de medio siglo empezó a funcionar la Escuela de Leyes en la biblioteca de la Escuela Primaria Profesor Gregorio Torres Quintero, con un grupo de 23 entusiastas muchachos. Yo quiero aquí decirles que estos fueron encabezados por los entonces profesores Genaro Hernández Corona, que era el director del plantel de la Escuela Primaria Torres Quintero, del profesor Roberto Cárdenas Merín y del licenciado Ismael Aguayo Figueroa, a quienes se debe en gran medida la fundación y lo que años más tarde se convertiría en facultad y consecuentemente en un semillero de excelentes catedráticos y funcionarios públicos. De ese grupo inicial terminaron solamente 12 de ellos. Yo quiero decirles que ha sido azarosa la historia de nuestra máxima casa de estudios. Se tuvieron que sortear grandes obstáculos, enfrentar un sinnúmero de avatares que trajeron consigo, al cabo del tiempo, las leyes orgánicas y los estatutos que rigen actualmente la vida universitaria. A pesar de los múltiples acosos y conflictos internos, la institución, nuestra querida universidad, ha salido avante, bajo la dirección atinada de los distintos rectores que hemos tenido a lo largo de estos 3/4 de siglo de su fundación. En total han sido 19 rectores a la fecha. La Universidad de Colima ha tenido a través de varias generaciones, a lo largo de 6 décadas del siglo pasado y arribado al siglo XXI, con mayor fuerza, presencia y prestigio en el concierto nacional, gracias a sus estudiantes, a los maestros, a sus investigadores, a sus trabajadores y a sus directivos, y ha sabido enfrentar bizarramente situaciones de hecho y de derecho que han puesto en peligro la universidad y su autonomía. Y su defensa, realizado desde tiempos del rector Herrera Carrillo y luego por los sucesivos rectores, compromete también al Estado, puesto que es obvio que se trata de asegurar el acceso a la educación superior. Acceso que, nos dije el jurista Sergio García Ramírez, constituye un derecho fundamental de los ciudadanos, siendo un derecho del individuo y deber del Estado. Afecta a la autonomía lo que vulnere o lo que pretenda las prerrogativas y garantías que enuncia el artículo 3º constitucional. Por fortuna nuestra, el rector Eduardo Hernández Nava ha sabido conducir a la comunidad universitaria con prudencia y mesura, y su liderazgo nos ha fortalecido a todos. El 25 de agosto del 62, el gobernador Velasco Curiel fue presionado por un grupo de estudiantes que estaban adheridos a la FEC y finalmente le otorgó su autonomía mediante el decreto número 50 expedido por el Congreso del Estado y dispuso su cambio a la sede del antiguo edificio del Hospital Civil sobre la calle Los Regalados, donde estaba el IUA. Ahí funcionó la Escuela de Leyes, la de Contabilidad, la de Enfermería, y nombró el Consejo Universitario por vez primera al rector Salvador González Ventura. Quiero decirles que en 80, la gobernadora Griselda Álvarez publicó un decreto, el 76, con la nueva ley orgánica de la Universidad de Colima, en donde le otorgaba su plena autonomía. Y ahí, maestro, la segunda pregunta, maestro Rogelio, ¿por qué la Universidad de Colima es autónoma, pero no en el nombre? ¿Por qué posee autonomía, pero no en su nombre? Yo quiero decirte que la autonomía se refiere, por ejemplo, a la libertad de cátedra, a extraterritorialidad, evitar que la policía pise los edificios universitarios, para que tenga patrimonio propio, tiene personalidad jurídica, puede elegir a sus propias autoridades. Eso es lo que significa la autonomía. Y yo siento que definitivamente que fue un paso muy importante y ganamos todos, estudiantes, trabajadores, catedráticos y obviamente las propias autoridades constituidas.
Eso es en sí, y en síntesis lo que te puedo decir. Muchas gracias, maestro Rogelio. Y continuamos con la maestra Mirtea Acuña Cepeda, también con un par de preguntas, inquietudes por parte de la misma comunidad universitaria, que nos hizo llegar por ahí algunos planteamientos hace días. Uno de ellos es, ¿cuál fue la respuesta de la población a los primeros programas educativos? Bien, estamos en Colima, pero para estudiar una historia, y más la historia de la educación, como cualquier otra, hay que situarnos. No es lo mismo estar en el norte que en el centro que en el sur. México tiene regiones. México es, y cito al profesor historiador don Luis González, de aquí de Michoacán, que él decía, somos 1000 Méxicos. No podemos pensar en Oaxaca y en Colima o en Coahuila como iguales. Somos muy diferentes, aunque todos seamos mexicanos. Entonces, un papel importantísimo del Estado, con mayúscula, la nación, no la entidad federativa que debe sumarse, es la educación. Entonces, ¿cómo va a responder la población a esta, vamos a decir, labor, asunto priorativo de un Estado? Educar su población. ¿Y cómo la va a educar? Por ahí entre las preguntas que no me han formulado, viene modelo educativo. El modelo educativo, generalmente pensamos plan de estudio, currículo, etc. Pero no pensamos que el currículo tiene que estar fundamentado ideológicamente. Entonces, ¿qué visión del Estado tiene en ese momento, 1940, para fundar la Universidad de Colima? Y si nos vamos al Estado, que era el cardenismo, el que está en el poder es Cárdenas, tenemos una visión del Estado socialista. Colima va a sufrir y mucho. Es la segunda cristiada contra el tercero constitucional modificado. La educación será socialista. En Colima, dijimos que es 1000 Méxicos, conservador, acaba de pasar la guerra cristera, tiene el derecho de decidir también su propia educación, va a haber enfrentamientos. Entonces, aunque el modelo educativo de la Universidad de Colima tuvo bases socialistas, nos lo acaban de decir, carreras técnicas, carreras impulsoras para la mano de obra en industrias, mejorar la agricultura, el fondo socialista hace que le tengan que dar un pequeño giro. Ahí creo que los que fundaron la Universidad en Colima, ya nos los mencionaron, los profesores Vizcarra, Benítez, tuvieron, como dicen vulgarmente, más de 3 dedos de frente. No le dieron el énfasis socialista. Entonces, la Universidad de Colima sí va a tener una buena respuesta. Y como mujer, que hace un rato cuando me presentaron, yo dije que no era la primer mujer titulada, fui la primer persona titulada, porque si dicen mujer, piensan que antes se titularon hombres. Y no, fui la primera, hombre o mujer, de mi generación y de la primera generación. Y tengo orgullo en eso y lo cito porque va a haber respuesta femenina a la universidad. En esas carreras ya nos mencionaron números, en enfermería, en sobre todo economía doméstica. ¿Y por qué en esas 2 carreras va a haber respuesta? Como la hubo en 1847 a la normal de maestras, porque la mujer es vista como femenina. Me van a decir, pues claro, ¿qué estás diciendo? No, femenina en el sentido educativo. Nos han enseñado a ser femeninas. Por lo tanto, no podemos ser fuertes, no podemos gritar, podemos llorar y utilizar otras argucias femeninas. Porque nos han quitado las de la fuerza, el valor, que son atributos masculinos. En esa feminidad, a la mujer le viene muy bien ser enfermera, cuida a los demás. Ser maestra, educa a los niños, estudiar economía doméstica, cuidar su hogar.
Por lo tanto, va a cumplir el papel femenino, sobre todo de madre. Nosotros ejercemos maternazgo aunque no queramos. Hace rato nuestro amigo Noé y compañero nos hablaba de que estas mujeres se quedaban solteronas. ¿Pero cuál era el papel de la solterona? Pues cuidar a los sobrinitos, ser madre de otros. O entrar al convento y pues ser esposa de Cristo, y en todo caso madre de alumnas, tanto que les decíamos madre. ¿Cuántas maestras madres por ahí hay? Muchas, y nunca fueron madres. Entonces, afortunadamente, estas carreras le abrieron las puertas a la universidad. Pasaron muchos años y obviamente sería hasta la segunda época, cuando nos menciona aquí nuestro compañero Rogelio, la autonomía, la creación de la carrera en Derecho, cuando empieza a pensarse en otras carreras para la mujer. Si notamos, cuando nos mencionó la carrera de Derecho, no ingresó ni una mujer. ¿Y por qué no una abogada? Ahorita tenemos muchas. ¿Por qué? Porque no se veía bien que una mujer anduviese litigando, metida en el Ministerio Público, en asuntos muy poco femeninos. Entonces, sí es importante, cuando uno revisa la historia de la educación, revisar el contexto cultural y histórico. Aquí puedo mencionar, y como dicen, con conocimiento de hecho, Coahuila, mi tierra. En Saltillo, en 1926-27, egresa la primera ingeniera. Mi madre era química, es titulada en el 34, tiempos en que el título, en donde quiera, aparentemente al menos en los estados de la República Mexicana, los daba el gobierno del estado. El título de mi madre está firmado por el gobernador. Estamos hablando de 1934. Y en Colima en 34 no había universidad. No estoy diciendo que sea más allá o menos aquí. Estamos hablando de regiones. Y que las formas en que una región se desarrolla son distintas. Incluso en 1953, si mi memoria no me falla, egresa la primera ingeniera agrónoma de la escuela Antonio Narro, de Coahuila. Es militarizada, encerrada en la escuela, porque era de internos. La única mujer entre puros hombres. Entonces estamos hablando que la mentalidad allá era diferente a la de aquí. No, vuelvo a insistir, no es mejor o no mejor, es distinta. Y ya si es lo mejor o lo más adecuado, depende de nuestra realidad. Cada quien tiene su propia realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad ahorita de Colima? Bueno, un cambio que en 50 años cualquiera se asombra. Nos mencionó Noé que las mujeres apenas llegaban, si acaso, al nivel primaria. Es cierto, revisen las reinas de la feria nomás. No llegaban ni a primaria, por favor, salvo una o dos. Es hasta los 70s, 80s, cuando empezamos a ver reinas de la feria tituladas. Y digo ellas como un botón de muestra. Todas ahorita sí tenemos doctoradas, etcétera. Creo que esto se lo debemos agradecer a la Universidad de Colima. Y bueno, no sé si quieran que amplíe, pero creo que con esto ya acabó mi tiempo. Gracias, maestra Mirtea. Y hablando precisamente de estos saltos, de estos cambios generacionales cuando surge la universidad y ahora la universidad, quizá nos gustaría escuchar al menos dos cambios que ustedes perciben muy significativos de estas dos épocas, ¿no? El antes y el ahora, aprovechando el cierre de la maestra Mirtea. Sí, muchas gracias. Yo me permití retomar de Reseña Histórica de la Universidad de Colima, editado en 2010, por Monroy Galindo, Carlos Eduardo, Tapia Lázaro Gloria, García Contreras Ana Lilia y López Molina Sergio. Me permití retomar la cronología de los rectores. Y bueno, este cambio al que tú te refieres se da en dos momentos. Yo encuentro la primera etapa prácticamente hasta 1968,
hablamos de prácticamente 30 años, cuando es Mario de la Madrid el rector, cuando establece aguinaldos y quinquenios y se construye el primer bachillerato, el bachillerato 1. Y la segunda etapa, que es la etapa que estamos viviendo, a partir de él y hasta el momento actual con Eduardo Hernández Nava. Pero ahí yo quiero hacer un paréntesis que considero fundamental, que es la gestión de Humberto Silva Ochoa, de 1979 a 1989, 10 años. Él ocupa 10 años porque ocupa 2 periodos, más el interinato de Alberto Herrera Carrillo, quien había fallecido en gestión. Con Humberto Silva Ochoa encontramos la descentralización, la regionalización, los intercambios, la creación de posgrados y la investigación, además de la enorme creación de infraestructura que no tenía la universidad antes. Y bueno, ya los subsecuentes dieron seguimiento a esta propia dinámica universitaria y es por esa causa que tenemos en este momento como consecuencia a la universidad que tenemos. Sí, y en ese parteaguas conocido por muchos de nosotros que estamos inmersos en el tema de la tecnología, pues reconocemos ese corte, ¿no? Del 83 hacia acá de un desarrollo tremendo, ¿no? De lo que es el tema de las tecnologías. Mientras el maestro Pisano nos narra esos cambios identificados, les pido a quienes nos acompañan que formulen esas preguntas o esas opiniones como quedamos hace un momento. Si es una opinión, en máximo 5 palabras, a manera de reto, a manera de conclusión y aportación también por ustedes, o alguna pregunta que generosamente cualquiera de los 3 historiadores podrá responder. Yo quisiera nada más hacer una acotación a lo que Noé acaba de comentar. Efectivamente empieza el despegue de nuestra universidad en el periodo rectoral de Humberto Silva, pero yo creo que fue fundamental el quiebre que hubo con el arribo, la llegada del licenciado Alberto Herrera Carrillo, que ha sido un poco descuidado el que no se le haya hecho un reconocimiento tácito a su corto periodo rectoral que terminó cuando fallece de manera repentina. Porque yo creo que con el arribo de él, que viene a sustituir al doctor Llerenas Ochoa por presiones y por paros de los estudiantes adheridos a la Federación de Estudiantes de Colima, llega Herrera Carrillo y él abre la puerta a quienes habían dirigido la Federación en ese tiempo, al licenciado Humberto Silva, a Fernando Moreno, a Arnoldo Ochoa, a todos quienes habían sido dirigentes y les otorga los primeros nombramientos. Entonces ese es Herrera Carrillo el parteaguas. Yo siento que ese periodo se debe de investigar un poco más y hacerle un justo reconocimiento a la visión que tuvo, porque si no lo hubiera abierto la puerta, hubiera dado los primeros nombramientos, quizá no hubiera podido llegar luego Humberto Silva, que después de haber sido director, luego fue secretario general y a la muerte automáticamente llegó al rectorado. Entonces siento pues que, como lo dijo Humberto, empieza el despegue, llegan los primeros investigadores, se empiezan a crear las primeras escuelas, facultades, los primeros edificios, etcétera. Se les empieza a dar a los maestros también todo la mejoría de sueldos, prestaciones, y con ello viene ya el boom que todos conocemos y que ahora disfrutamos y que los subsecuentes rectores se han venido encargando de mejorar de manera aguda. Han bajado recursos de la Federación, la matrícula se ha incrementado y lo que nos acaba de decir la maestra Mirtea en el sentido de que ahora la inscripción es inversa, ahora hay una mayor participación de la mujer, por fortuna pues para todos, porque se tiene pleno reconocimiento de que la mujer es más responsable, es más, muchas ocasiones más inteligente, más dedicada a los estudios y llega ya no como antes a casarse pronto, sino que hace estudios de posgrado, de especialización, maestría y doctorado, y nos dan amplias satisfacciones.
Entonces, se abrió brecha, como ella dijo, con pocas mujeres al principio, pero ahorita es a la inversa. ¿Sí? Gracias, maestro Pizano Noé. Tenemos ahí una serie de cortes en fecha y en eventos puntuales y comentamos pues no también algunos cambios ya a nivel o aspecto de nivel social, como el asunto de las generaciones que ahora se esperan a contraer matrimonio hasta terminar un estudio, y creo que ahí la maestra Mirtea quiere comentar. Bueno, eso algo, en cuanto a las mujeres, ¿no? A las mujeres. Pero también no descuidemos al hombre. En el momento en que la universidad se funda, ¿qué opciones tenían también los chicos de Colima? Ninguna. Como ya nos dijeron, la normal. Colima fue semillero de maestros para la República, sin duda, pero era la única opción. O el seminario. Pero quien no quería ser sacerdote, nomás hacía lo que llaman la teología menor, equivalente a un bachillerato. Y de allí a irse a estudiar. Pero para irse a estudiar a Guadalajara, a México u otra ciudad, imagínense económicamente lo que representaba para una familia tener a un hijo estudiando fuera. Esto no era posible para la gran mayoría de la población. Por lo tanto, la Universidad de Colima también abre sus puertas a los hombres. Entonces, esa primera etapa que se funda es abrir las puertas a ambos sexos. Y en la segunda etapa, que inicia con su autonomía y la fundación de la Escuela de Leyes, amplía la oferta. Pero podría decirse, y retomo lo que dijo Rogelio, el momento del rector Carrillo y después la llegada del grupo de Humberto Silva, Fernando Moreno Peña y Arnoldo Ochoa, que le dan el giro a la universidad. O sea, podríamos decir, le dan una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque tienen una visión muy amplia y empiezan a traer maestros de otras universidades, doctorados, maestros, para formar los cuerpos académicos de la propia universidad. Eso es muy importante. Si no tenemos cuerpos académicos formados, bien sustentados, no precisamente quiero decir los títulos, sino los buenos planes de estudio, la universidad no sería lo que es. Eso lo debemos agradecer a estos hombres de la segunda etapa. Sin ellos no hubieran venido gentes, ni hubieran salido muchachos a hacer maestrías, doctorados, becados por la Universidad de Colima. Esto lo viví en la Escuela de Agronomía, donde planas de 10, 15 muchachos, estamos hablando de 10, 15, en aquel momento era la mitad de una generación, se iban a hacer la maestría o el doctorado a Francia, Australia, Alemania, a lugares con programas agrícolas y muy interesantes. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, no solo para la mujer, para el hombre, porque es toda la población de Colima a la que va a beneficiar. Yo siento que una población sin una universidad está coja. Es como si tuviéramos una mesa con una pata que le falta. No sé si algo más. Gracias, maestra Mirtea. Compañeros participantes, ¿alguien tiene alguna pregunta a nuestros historiadores? Aprovechemos el conocimiento, la experiencia, el tiempo. Estamos conectados Colima, Coquimatlán, Tecomán, Manzanillo. ¿Sí, maestro Argenis? Bueno, no sé si se alcanza. Pues antes que nada felicitarlos por esta interesantísima charla que nos están brindando y pues nos permite conocer mejor a la institución. Yo sí tengo una pregunta. Como se ha dicho, la Universidad de Colima pues es la institución educativa de educación superior. Probablemente desde sus orígenes la más importante que ha tenido nuestro estado, independientemente de las diferentes ofertas que se ha tenido en otros municipios como es Manzanillo, Coquimatlán, Tecomán. ¿Cómo ha venido siendo el desarrollo de la universidad hacia estas diferentes áreas? ¿Qué fue primero? ¿Primero fue Manzanillo, Tecomán? ¿Qué carreras son las que se estuvieron abriendo? ¿Cómo fue el crecimiento de la universidad? Gracias. Bueno, podría decirte que Tecomán. ¿Pero por qué Tecomán? Porque era el polo agrícola. Noé nos dijo que era una economía agrícola.
Entonces, por lo tanto, había que desarrollar el conocimiento agrícola. Y se funda, pero viene desde 1934, se fundó entonces una escuela técnica agropecuaria. Entonces la Universidad de Colima refunda una escuela técnica agropecuaria, que después será la base de la Escuela de Agronomía, hoy Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Esta facultad tuvo una respuesta tremenda de la población. Llegamos a tener generaciones de 103 alumnos. Imagínate, un salón con 103 alumnos. Se daba clase en el auditorio. Entonces, pero esto va generando. Además, había mucha demanda de ingenieros agrónomos a nivel nacional, no solo para Colima. Van a encontrar trabajo en muchas partes, pero era para el campo, porque aquí también debemos diferenciar en la educación hacia la ciudad y la educación hacia el campo. No la educación rural, que fueron las escuelas rurales, la escuela modelo, la casa del pueblo. No, la educación hacia el campo, para el desarrollo agrícola y ganadero. Entonces, Tecomán, por eso fue primero. Gracias. Nada más fortalecer con un dato aquí el comentario de la maestra Mirtea. Es precisamente Tecomán con Benjamín Fuentes González, en su periodo 1949-1950, duró un año nada más, cuando se establece la Escuela Secundaria Técnica en Tecomán. Y es en razón de eso, de este gran semillero que se visionaba sería Tecomán. Este gran semillero agrícola que después lo establece y se reconoce como la chequera del Estado. Lamentablemente ya no, ¿verdad? Gracias, maestro Noé. Maestra Mirtea. Adelante, maestra Leslie. Bueno, estamos discutiendo o hablando, mejor dicho, del... Gracias, mucho gusto. Nos han platicado de manera muy interesante, muy ágil, lo que ha sido la historia de nuestra universidad. Y bueno, como universitaria es un orgullo, y como mujer me hace preguntarme qué tan lejos estamos de llegar a tener una mujer rectora que nos haga visionar quizá un futuro diferente, no mejor, no peor que el que nos han traído los hombres, pero en su visión, en su perspectiva, qué tan lejos estamos de llegar a ese hito en nuestra universidad. Bueno, yo creo que a nuestra generación nos va a tocar conocerla. Las condiciones se están dando, van 19 rectores, uno de ellos nada más duró 5 meses, Ernesto Cedillo Nacay, en razón pues de la licencia que pide Miguel Ángel Aguayo López en 2012, y fue en septiembre, el 15 de septiembre, y el 1 de febrero asume la rectoría Eduardo Hernández Nava. De tal manera que 5 meses de Ramón Cedillo Nacay. Yo creo que las condiciones se están dando. De hecho, vemos en las aulas, vemos en las áreas de investigación y vemos en otros ámbitos de la universidad, obviamente las áreas artísticas, culturales, la enorme presencia de las mujeres. Son mayoría en cuanto a la sociedad, pero son mayoría apabullante en la comunidad universitaria. Entonces yo creo que por esta propia inercia nos va a tocar conocer a la primera rectora de la Universidad de Colima. Yo quiero abundar un poco más. Primero decirle a Noé que el doctor Cedillo fue poco más de 8 meses rector, fue en 2 ocasiones. Como el doctor Aguayo pidió permiso, entró y luego volvió. Hago esta breve aclaración. Segundo, decirte que me tocó a mí, estando cerca como secretario privado de la rectoría, ver que el entonces rector Aguayo designó a un gran número de mujeres al frente de distintas facultades, como nunca había habido en los últimos periodos rectorales. Así encontramos en economía, en psicología, en ciencias políticas, o sea, en un gran número de facultades que anteriormente estaba vedada el que una mujer
pudiera llegar a dirigirla. Entonces siento, como dice Noé, que no estará muy lejano el día en que podamos tener una primer rectora en la Universidad de Colima. En la anterior sucesión aspiró ya la doctora Marta Magaña y bueno, fue escuchada en el seno de la comisión que fue designada ex profeso. Entonces eso ya es un paso trascendental. Y quiero abundar un poco más y decirte que yo tengo la satisfacción de ser compañero de la doctora Leoba Castañeda Rivas, que es la primera directora de la Facultad de Derecho de la UNAM en 459 años. Y ella seguramente será o estará en la terna para ser rectora de la UNAM, que se decide ahora a finales de este año, entre octubre y noviembre. Entonces yo siento que la mujer está posicionada, va por buen camino. Recientemente hubo una directora en el Instituto Politécnico Nacional y bueno, las mujeres van en ascenso permanente. Eso es lo que les puedo yo comentar, con mucho gusto. Bueno, pues me uno a los buenos deseos, pero no lo veo tan fácil. Si hacemos cuentas, en México, yo creo que las contamos con los dedos de las manos, las rectoras de universidades, incluidas las privadas. Entonces, por lo tanto, es muy difícil. Todavía tenemos el techo de cristal. Si ustedes notan, las mujeres tenemos puestos de segunda, todavía no de primera. No tenemos los puestos de nivel primario de decisión fuerte. Estamos en direcciones de escuelas, etcétera. El problema también no es de culpa de los hombres, no. Es culpa, si queremos culpar a alguien, es cultural. Mientras la mujer tenga que hacerse cargo de la casa, de los hijos y de las 1000 cosas que nos pintan como pulpo con cada mano de los 8 brazos haciendo una tarea, difícilmente sobrepasa ese techo de cristal. No es, como digo, ni que no se quiera ni que no se pueda, sino que tenemos que aprender a delegar unas de esas tareas de los 8 brazos, o quizá enseñar a nuestros compañeros a que también retomen unas de esas tareas en el hogar. Entonces, por lo tanto, es cultural. Y creo que sí, la Universidad de Colima tiene mujeres magníficas, talentosas, que harían un muy buen papel. Esperemos que pronto tengamos una rectora. Sí. Maestro, si me permite. Actualmente en Colima se está dando un fenómeno interesante. En días pasados hice una convocatoria a organismos de la sociedad civil con vocación cultural y me encuentro con que la Sociedad Colimense de Estudios Históricos tiene presidenta, la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores tiene presidenta, la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México tiene presidenta, el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Colima, tiene presidenta, la Sociedad de Geografía y Estadística tiene presidenta, el Colegio de Ciencias tiene presidenta. ¿Quiénes tienen presidente? Los cronistas. La Federación de Egresados tiene presidenta. Los cronistas, ¿y cuál otra agrupación? Y el Colegio de Colima. Nada más tienen presidentes. Esos 2 organismos de 10. Lo que nos habla pues de la importante presencia de las mujeres en todas las áreas del desarrollo. Gracias, maestro. Hace 40 años. Y no ha habido desafortunadamente otra. 40 años. Pero el perfil abunda para ser rectora. Yo digo que a lo mejor sus buenos deseos se hagan realidad y hay que señalar que la señora, la licenciada, como ella pedía, gobernadora, Griselda Álvarez, hace 40 años, digamos, en números cerrados. Y desde entonces no hay. Ahorita está jugando para la candidatura una mujer, al menos, pero no más, una de 8. Y realmente lo lamento, pero no es la que tiene las mejores posibilidades de llegar. Entonces sí necesitamos que la mujer, voy a decirlo muy cotidiano, se aviente.
porque capacidad tiene. Y vamos a aprovechar, vamos a aventarle la bolita de las preguntas al campus Coquimatlán y regresamos con Colima después de las participaciones de los demás campus que están con acceso remoto. Adelante, compañeros de Coquimatlán, si tienen alguna pregunta por plantear a nuestros historiadores. Calvillo. ¿Nos escuchan, Calvillo? Sí, los escuchamos. ¿Nos escuchan? Sí, los escuchamos claros. ¿Tienen alguna pregunta por formular a los historiadores? Sí, a ver, te van a hacer una pregunta aquí. Bueno, sí, hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, los escuchamos. La Universidad de Colima, pues en sus inicios, ¿qué buscaba? Me imagino que porque iban empezando buscaban cantidad. ¿Qué se puede decir de la universidad? ¿Busca calidad o cantidad? ¿Quién gusta responder la pregunta? Sí, evidentemente en aquel momento era cantidad, era incorporar a la mayor cantidad de población por la propia demanda que estaba teniéndose a nivel económico y por lo que se abría como una posibilidad de desarrollo para el Estado. De tal manera era cantidad. En este momento, y bueno, desde los últimos 4 rectorados, encontramos que se ha trabajado mucho en la calidad, en la competitividad y en la certificación de todos los procesos académicos y administrativos de la universidad para garantizar esa calidad. Bueno, agregaría que también calidad, porque de acuerdo con los fundadores de la universidad, se buscaba que, por ejemplo, en la escuela de enfermería, lograr enfermeras capacitadas. Entonces, la calidad no está desvinculada de la cantidad. Que era otra, la forma de pensar en la calidad, sí, porque ha cambiado, es otro modelo, es otro momento, pero sí había calidad. Incluso habría que leer libros o documentos respecto a la formación de estos primeros egresados de la universidad en las carreras de enfermería o de apicultura, etcétera, que ya ni nos dice que están pensando en el campo también. Sí, gracias, maestra Mirtea, maestro Noé. ¿En Coquimatlán tienen alguna pregunta más? Juan Manuel. No, así está bien, que ya nadie va a preguntar. Anímense. Muy bien. Vamos con los compañeros de Tecomán. Manuel, si alguien tiene alguna pregunta. Campus Tecomán. Sí, buenas tardes. Aquí están ahorita poniéndose de acuerdo para la pregunta. Un minuto. Gracias, Tecomán. Bien, aprovechamos, vamos a pasar a Manzanillo y regresamos a Tecomán un momento. En Manzanillo, compañeros, ¿tienen alguna pregunta? No tenemos preguntas, gracias. Gracias, Castillo, gracias, compañeros en Manzanillo. Bien, vamos a regresar a Colima. Hay un par de preguntas todavía y si nos queda tiempo también regresamos a Tecomán. Gracias. Aquí tenemos ya listo el de Tecomán, queremos participar, si se puede todavía. Adelante, Tecomán, los escuchamos. Sale, Brian, adelante. Pero, ¿cómo? Si gustas comentarnos tu nombre, en qué grado estás estudiando y hacer tu pregunta o comentario. Ok, ¿cuánto duraba una carrera de licenciado en administración antes? Tu nombre. Mi nombre es Brian Noé Díaz Arredondo. Estudio la licenciatura en administración. No sabría contestar exactamente, pero siempre han tenido 4 o hasta 5 años las carreras. Incluso hay la tendencia a reducir, no a aumentar. Entonces, allí la respuesta, pues, tendríamos que irnos al documento, pero sí es más o menos de 4 años. Es más, como dije, desde el tiempo de mi madre, ya eran de 4 años las carreras. Gracias. ¿En Tecomán tienen otra pregunta?
Sí, ¿en qué año se fundó la Facultad de Contaduría y Administración? ¿Y dónde fueron las oficinas oficialmente? Por favor, nos sugieren que vayan al archivo de investigación, porque un historiador sabe fechas, sabe datos, pero la historia es tan amplia que no podemos sabernos todos los datos, perdonen, por favor. Entonces, lo único que diré, la primera escuela de contabilidad es en Colima, aquí en el campus que estamos ahorita, pero la fecha exacta no podría decírseles. Y creo que la recuerda alguien del público. Veo negativas. Pero yo quiero aprovechar para invitar a quienes están ahorita en el campus Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo, que vengan a hacer una visita guiada a las instalaciones del Archivo Histórico, que es el edificio primigenio donde nace la Universidad Popular de Colima, y estaremos ahí en condiciones de recibirlos, apoyarlos, orientarlos y darles una visita por todo ese hermoso inmueble. Ojalá sus maestros se los permitan y serán bienvenidos con un horario de 8 a 3 de la tarde. Serán bienvenidos. Sí, un poquito abundando eso, perdón, César. Creo que hay que puntualizar respecto a la tarea del historiador. Como lo decía bien la maestra Mirtea, tratamos de conocer generalidades. ¿Para qué? Para incidir en particularidades por parte de ustedes o por parte de nosotros a partir de un interés particular que haya. En este caso nosotros, dado el tiempo que nos manejaron, 10 minutos de participación, obviamente nos enfocamos sobre los aspectos fundacionales, que es cuando se gesta la universidad, cómo se gesta, la primera secundaria, las áreas técnicas, la primera escuela como facultad, la escuela de Derecho, y bueno, el crecimiento que se da, pero de manera general. Y sí, me sumo a la invitación, la que hace Rogelio Pisano. Igual les invito para que nos visiten en el archivo del Congreso del Estado. Ahí tenemos toda la historia legislativa de 158 años prácticamente, donde van a conocer pues no solamente los estamentos legales que dan vigencia a la universidad, sino otros documentos que son importantes para el desarrollo de la sociedad colimense. Sí, bueno, yo nada más una pequeña intervención en que considero que toda universidad en el mundo o en el país en que esté es una historia de amor, pero un amor verdadero. Y todos los seres que pasamos a través de ellas somos constructores de historia. Por lo tanto, a mí me gustaría invitar a todos los estudiantes que están en las facultades y escuelas, o los que van a ingresar, que tienen que conocer la historia de su facultad, la tienen que investigar, porque es un amor que se les entrega desde el primer día que entran, y tienen que conocer su evolución para que ellos mismos se enamoren y luchen y continúen en esta historia. Gracias. Pues creo que aquí nosotros que estamos en el panel y con nuestro moderador, se respira ese amor. Creo que hemos transmitido que amamos la universidad porque nos hemos formado en ella o hemos formado parte de su profesorado. En fin, estamos aquí y la queremos. Y querer es pensar en los demás. Y quien está educando como docente o quien se está enseñando, que es el proceso de yo te enseño y tú me enseñas, implica amor. Estoy de acuerdo contigo. Gracias, maestro Noé, maestro Rogelio, por la invitación a todos los estudiantes de la Universidad de Colima a los diferentes espacios, tanto del gobierno como de la universidad, y conocer nuestra historia educativa, entre más. Gracias, doctora Galeana, maestra Mirtea. Sí, educar es un acto de amor, como dice Fernando Sabater, y creo que todos nos unimos, y es el efecto que queremos lograr a través de este ciclo de videoconferencia, que hoy lo hacemos en el marco del 75 aniversario, con muchos tópicos. Ahorita lo hacemos con pilares de la universidad, la próxima semana con el modelo educativo, entre otros. Los invitamos de verdad a continuar. Todavía tenemos un par de preguntas para agotar la temática del día de hoy. Sí. Manzanillo tiene una pregunta. Sí.
Muy bien, adelante Manzanillo. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es ¿por qué es tan importante las actividades culturales y deportivas para la Universidad de Colima y en otras universidades solamente son opcionales? Mira, yo creo que cada quien te podemos dar una respuesta distinta, pero la primera es que la formación es integral. No podemos desarrollar nomás, vamos a decir, como decían los griegos, hay que desarrollar la mente y el espíritu. Es decir, desarrollar las tres esencias del ser humano, la physis, que es lo físico, la psique, que es la mente, y el neuma, que es el espíritu. Si una universidad no nos forma en cultura y arte, está descuidando el espíritu y lo físico, la physis y el neuma. Entonces, no sé qué más te puedan decir, para mí es casi obvio. La educación es integral. Sin duda que es un acierto importantísimo el de la universidad. Habrá mucha gente en el mundo que no sepa de las carreras que lleva la Universidad de Colima, pero sí tiene la referencia del ballet de la Universidad de Colima. Y aquí hablo de Asia, hablo de Europa, obviamente, y prácticamente de toda América, todo el continente americano. Lo que nos permite, pues, estar en el escenario mundial como una casa de estudios ejemplar, además de las otras áreas que también han desarrollado, como es el teatro, la música y sus grandes exponentes que de aquí de la universidad han salido y han sido motivo importante para que la comunidad internacional voltee hacia Colima y sepa que existe la Universidad de Colima. Sí, gracias. En Colima tenemos una pregunta y regresamos a los campus para cerrar ya la sesión. Gracias. Felicitarlos por la forma en que nos acercan a la historia de nuestra institución. Como podemos ver en los otros campus, la mayoría de los que están participando son estudiantes y eso es un paso bien importante en el sentido de que son los futuros o muchos de ellos los futuros historiadores. Entonces es una forma amena de acercarlos. Y retomando un poco de lo que hablaba la doctora Galeana, lo que ustedes nos platican y nos plantean ahora es a través de los documentos. Y aquí podemos ver la importancia que tienen los documentos para generar conocimiento histórico. Y retomando esa parte del amor y la identidad, ¿cómo podríamos fortalecer o pensando en el fortalecimiento de la identidad universitaria o como estudiante, trabajador, etcétera, universitario, cómo acercarnos a los documentos universitarios como otra forma de crear o generar identidad? Gracias, Melina. Maestros, ¿cómo a través de los documentos? Bueno, ahorita te lo paso, Noé. Si tú estás estudiando economía, oceanografía o la carrera que estés cursando, ¿de dónde vino esa carrera? No hay generación espontánea en nada. Venimos de algo. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿De dónde naciste? Es lo mismo la universidad. ¿Quién nos creó nuestra forma de pensar? En la universidad se nos fue formando. Necesitamos entonces saber cómo se ha forjado nuestra universidad, cómo se ha forjado la carrera que estamos cursando. ¿Por qué es importante esa carrera? Yo les sugiero que la curiosidad no mató al gato. La curiosidad formula la pregunta científica y el investigador busca la respuesta. Por favor, sean curiosos. Gracias, maestra Mirtea. En Colima, ¿alguien tiene otra pregunta? Campus Coquimatlán, ¿tenemos otra pregunta? Juan Manuel Calvillo, en Coquimatlán, ¿tenemos preguntas? No hay preguntas hasta ahorita. Gracias. En el Campus Colima, Manuel, ¿tenemos alguna pregunta? No, nada más abonar un poquito a lo que decía la maestra respecto a la curiosidad. ¿Usted? Sí, tenemos una pregunta más.
Dale, señor. Sí, en Tecomán alguien tiene... Sí. ¿En Tecomán tiene alguien alguna pregunta? Adelante, ya te escucho. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, te escuchamos bien. Mi pregunta es, ¿en qué periodo se invirtió más en infraestructura? Pues hablando de los sexenios de cada rector. O sea, ¿cuándo fue el mero auge pues de la Universidad de Colima? A ver, yo creo que hay que dividir aquí, porque el auge ha sido a lo largo de 75 años, pero el desarrollo de infraestructura indiscutiblemente se da con Fernando Moreno Peña en sus 2 periodos rectorales, y estamos hablando aquí que él fue de 1989 a 1997. Es en esta época cuando conocimos los polideportivos, conocimos todo el desarrollo de los campus, los centros de investigación, y bueno, todo esto que de alguna manera se crea para el patrimonio universitario y queda como tal para el patrimonio de los colimenses. Yo abundaría un poco más para decir que también se debe a la gestión realizada ante las instancias federales, en la Secretaría de Educación Pública y en la propia Presidencia de la República. La fortuna de que tanto Echeverría, López Portillos y luego el paisano Miguel de la Madrid apoyaron fundamentalmente con presupuesto extraordinario y se vio beneficiada a nuestra máxima casa de estudios. Entonces son factores diversos lo que ha permitido que nuestra alma mater vaya por muy buen camino. Bien, gracias Tecomán. ¿Y Manzanillo? Cerramos con Manzanillo. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que la Universidad de Colima ha sido reconocida a nivel internacional, pero últimamente ha bajado un poco ese reconocimiento. Pregunta es por qué. Y la otra es que tengo entendido que se está incluyendo el programa de estudios de la SEP y supuestamente la Universidad de Colima es algo autónomo. ¿No estaría perdiendo algo de autonomía con eso? Lo primero te lo contesto yo. No ha perdido. Incluso tenemos en las aulas un intercambio de estudiantes extranjeros y de los de México hacia el extranjero notable. Acaba de entregar el señor rector títulos doble universitarios. Esto nos dice que no está decayendo. Quizá sean, vuelvo a utilizar la cotidiano, el chisme, pero no es la realidad. La universidad está bien posicionada y es de las primeras nacionales y a nivel internacional muy aceptada. Vean en las aulas los muchachos de otros países. Y creo que de la autonomía podría abundar el maestro Rogelio. Primero comentar que cada año existen los famosos rankings y eso cualquier universidad sube o baja dentro de esos rankings, pero yo creo que le corresponde o compete a todos nosotros, estudiantes, maestros y directivos, para lograr sostenerse o mejorar. Y yo siento que con el apoyo y el concurso de todos, día a día la Universidad de Colima se va a seguirse posicionando en el concierto nacional e internacional. En cuanto a la autonomía, lo comenté en mi participación inicial, que era a grandes rasgos la autonomía. Siento que no se viola, no se pierde, y yo creo que es una cuestión de apreciación o mala apreciación. Repito, la autonomía es regirse por sí mismos, tener patrimonio y personalidad jurídica propia, elegir a sus propias autoridades y tener extraterritorialidad. Eso se puede a grandes rasgos, y me da mucho gusto estar esta tarde participando en este foro con tan estimados compañeros. Agradecer la oportunidad, primero al rector, que está celebrando los 75 años de nuestra máxima casa de estudios, a la doctora Galeana por su interesante iniciativa, a la maestra Sandra y a Wendy, a ti como moderador, y a todos quienes nos han estado escuchando desde los campus Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo, por su amable presencia.
Es un privilegio haber estado aquí con ustedes en este intercambio de ideas y esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias y muy amable. Gracias. En Coquimatlán, en Tecomán y Manzanillo tenemos la última intervención en el campus Colima. Adelante, maestro. Bueno, pues más que pregunta, ahorita que hablaban y nos decían pues lo importante que es la curiosidad, me hizo recordar una frase de Albert Einstein que dice que más importante que el conocimiento es la curiosidad. Entonces, pues con eso felicitarlos nuevamente por esta manera tan amena de contarnos la historia de la universidad. Sí, por concluir, maestros, algún mensaje. Sí de amor, sí de cariño, sí de curiosidad, sí de inquietud, pero también de pasión, de alegría. Yo creo que este foro ha sido muy atinado, propuesto desde recursos educativos, desde la coordinación, e invitarlos a que se mantengan, a que permanezcan con nosotros los siguientes martes. Tenemos última fecha, miércoles, tenemos los siguientes miércoles hasta el 10 de junio. Todavía tenemos varios temas que agotar, mucha experiencia que habrá aquí el día de hoy, que la hay y que la habrá en los siguientes temas y los invitamos a participar. Creo que dejé en el aire o dejamos aquí todos los presentes un tema fundamental. El año pasado la Universidad de Colima fue distinguida por el Honorable Congreso del Estado designándola benemérita. Es un orgullo para todos los universitarios, para quienes trabajamos en la universidad, para el pueblo de Colima en general, porque es un reconocimiento. Apenas recientemente también la Universidad de Guadalajara, que es una de las más antiguas del país, recibió ese reconocimiento del Congreso de Jalisco. Entonces el hecho de que el Congreso del Estado en Colima lo haya reconocido en la Universidad de Colima es motivo de satisfacción y orgullo para todos los universitarios. Yo creo que debemos de sentir y tener esa pertenencia que siempre nos han exhortado nuestras autoridades. Y lo dejo aquí como un tema que pues desafortunadamente lo dejamos de lado, pero creo que nunca es tarde para aclararlo. Gracias, maestro, y viene muy bien con el lema de nuestro ciclo de videoconferencia: celebremos la historia, valoremos lo alcanzado. ¿Sí? Maestro, ¿algún comentario para cerrar? Yo no sé si fuera posible, como un homenaje, que pusiéramos la lámina de los rectores y hacer una mención breve de cada uno de ellos, si me lo permitieran. No sé si estamos preparados. ¿Sí lo podemos hacer? Luquín, por favor, ¿nos apoyas? Tenemos a José S. Benítez Espinosa, que bueno, su gestión es de 1940 a 1943. Con él se crea la universidad, con 884 alumnos, eran secundarias y normal, la mayoría, 250, el resto en carreras técnicas. Luego Miguel Gómez Sandoval le sigue. Él es rector de 1944 a 1949. Él funda la escuela y la secundaria número 3 en Manzanillo. Después viene Benjamín Fuentes González. Él funda la escuela secundaria técnica agrícola en Tecomán, del 49 al 50. Le sigue Ricardo Guzmán Nava, de 1950 a 1955. Él funda el primer bachillerato y con él se funda la Federación de Estudiantes Colimenses. Luego viene Juan Hernández Espinosa, del 55 al 57. Él abre la matrícula a 1,519 alumnos. Viene José María Castellanos, 1957-1960. Es el quinto de la primera línea. Con él se crea la primera ley orgánica, cambia nombre a la universidad y crea la Escuela de Derecho en 1960. Es de la primera línea el último, a la derecha. Luego le sigue, no es el primero, perdón, es el primero a la izquierda. Luego le sigue Jorge Castel, él es de 1961, nada más dura un año. Él crea la Escuela de Artes Plásticas y adquiere para el patrimonio de la universidad la actual sede del campus central, que era el predio de las Víboras, aledaño al Panteón Municipal. Luego sigue Jorge Pérez Mendoza, del 61 al 62, un año prácticamente. Con él se da la autonomía de la Universidad de Colima
y establece el nivel salarial o la nivelación salarial. Luego viene Salvador González Ventura, del 62 al 65. Con él cambia las instalaciones de 27 de septiembre a Manuel Gallardo, donde estaba el Yuba durante un tiempo, en el 64. Luego sigue Ángel Reyes Navarro, del 65 al 68. Con él se da la alta al régimen del IMSS y pensiones a los trabajadores y se reglamenta la ley orgánica de la universidad. Luego sigue Mario de la Madrid, de la Torre, del 68 al 70. Con él establecen los aguinaldos y se dan los primeros quinquenios a los trabajadores y se construye el bachillerato 1. Le sigue José Reyes Llerenas Ochoa, él establece el programa de becas y hace reformas a la ley orgánica, crea la paridad importantísima dentro del Consejo Universitario. Luego le sigue Alberto Herrera Carrillo, del 73 al 79. Con él se crea el nuevo escudo, el que conocemos todos, del águila abierta. También de departamentos pasa a direcciones generales. Y con Humberto Silva Ochoa, del 79 al 89, ya lo comentábamos, con él se implementan una serie de acciones que fueron fundamentales para la actual condición de la universidad. Le sigue Fernando Moreno Peña, del 89 al 97, quien hace crecer primordialmente la infraestructura de la universidad. Le sigue del 97 a 2005 Carlos Salazar Silva, que lleva a cabo la planeación estratégica, la evaluación externa, las certificaciones, el incremento del patrimonio universitario. Se incorpora a CUMEX en la fundación y bueno, una serie de actividades que le da seguimiento de 2005 a 2012 Miguel Ángel Aguayo López, con la mejora continua, la modificación curricular, el civismo universitario que estaba perdiendo, y ahí me faltó incorporar al doctor Ramón Cedillo Nacay. Le ofrezco una disculpa a él ya, como sabemos, gestionó los trabajos de la universidad de 2012 a 2013 durante 8 meses en 2 periodos de interino. Y José Eduardo Hernández Nava, que fue electo en el 2013 y terminará en 2017 en su gestión al frente de la rectoría, del cual estamos contando en este momento sus logros. Sería todo. Muchas gracias, maestro Nové. Maestra Mirtea, por favor. Bueno, hemos visto las personas, los hombres que encabezaron nuestra universidad. No nos falta la foto de la mujer, aunque sea una. Pero la universidad no nomás es el rector, es la guía, rector, lo dice la palabra, pero la universidad somos todos. Cada profesor, cada alumno que se entrega a la universidad, cada profesor que hace de su cátedra, como dijo la doctora Galeana, una aula de amor del conocimiento que estimula la curiosidad, es la universidad. Entonces todos somos universitarios y con uno de nosotros que falle, la universidad falla. Entonces tenemos que entregarnos a la universidad porque es nuestra casa de estudios, como lo dice, la máxima casa de estudios del estado de Colima. Y pues felicitémonos de tenerla. Muchas gracias también, maestra Mirtea. Por último, maestro Rogelio, ¿quiere agregar algo? Pues decirles una vez más el agradecimiento permanente por esta oportunidad, por habernos invitado a participar en esta mesa redonda tan interesante, en el que escuchamos amplias reflexiones de mis estimados compañeros, de la maestra Mirtea, de Noé Guerra, y las preguntas siempre interesantes. Yo felicito por este esfuerzo, por este proyecto, y sobre todo a la doctora Galeana, a la cual admiro por su trabajo, por su esfuerzo y dedicación, doctora. Ojalá haya muchos universitarios como usted que con esfuerzo trabajan día a día e inclusive fines de semana y días festivos. Felicidades, felicidades, maestra, y felicidades a todos. Gracias. De nuevo, pues muchas gracias y agradecerles por estar aquí, maestro Noé, maestro Rogelio, maestra Mirtea, y agradecer también a todos los que nos acompañan en los diferentes campus, Colima, Coquimatlán, Tecomán, Manzanillo, y los invitamos para que continúen con nosotros en las siguientes emisiones, diferentes temas, los siguientes miércoles de 12 a 1 de la tarde. Y vamos a hacer, a través de la maestra Sandra Mata, que es la directora de Recursos Educativos, vamos a hacer entrega de un reconocimiento
y con mucho agradecimiento para cada uno de nuestros historiadores aquí presentes. Para la maestra Mirtea, para el maestro Rogelio Pisano y el maestro Noé Guerra. Un aplauso para todos nosotros, muchas gracias, y ojalá que por ahí en cada uno de los compos nos apoyen con la foto del grupo, porque queremos hacer historia y tener nuestro banco de imágenes. Así es. Muchas gracias, Calvillo, Manuel, y ¿quién está? Castillo en cada uno de los campos. Gracias por apoyarnos. Buenas tardes, compañeros estudiantes, maestros. Nos vemos el próximo miércoles. La evidencia.